¿Qué no revisan cómo están las cámaras antes de empezar? Pues estamos atorados. Ah, sí está grabando, corriendo, adelante. 5, 4, 2, 2. Se graba programa Operomanía con el maestro Ernesto de la Peña y Eduardo Lizalde. Programa número 1, 5, 4, 3. Bien, pues comenzamos esta aventura con nuestro querido amigo Ernesto de la Peña, diálogos sobre la ópera. Por eso hemos titulado Operomanía el programa, y vamos a comenzar pues con un tema legendario, esta ópera traumática para todos los compositores, tanto del 19 como del 20. La hemos escuchado en la escena, en audio y en vídeo muchísimas veces en la vida, tanto Ernesto como yo. Y vamos a comenzar pues hablando un poco del periodo en que se escribe esta formidable adaptación de la obra de Prosper Mérimée, a que tú te vas a referir. La ópera se estrena en 1875 en la Ópera Cómica. Está muy mal vista por el público, fue muy mal vista por el público, aplaudida solo por algunos colegas y genios musicales, compañeros de Bizet, pero fue tachada de caótica, de equivocada como ópera y además de inmoral, pues el tema era difícil de digerir para el mundo conservador de la época. Bizet vio el fracaso de la puesta en escena en 1875 y, como sabe bien Ernesto, pues no alcanzó a ver el triunfo de esta obra, murió 3 años después del estreno, y solo sería un gran éxito internacional, un triunfo extraordinario que no vio el compositor muchos años después, cuando se montó y se remodeló en otros teatros. ¿No es así, Ernesto? Así es. Y lo paradójico es que la Carmen, entenderían ya todos ustedes que estamos hablando de la Carmen, fue también una especie de arma de combate de Nietzsche, que ya había perdido la razón, la luminosa razón que tuvo, en contra de Wagner, porque se expresó en una obra suya que se llama El caso Wagner, se expresó de una manera terrible en contra de los sonidos wagnerianos. Traduje una parte muy breve de lo que dice: ayer, dice Nietzsche, oí, me podrían creer, por 20ª vez la obra maestra de Bizet. La soporté con suave respeto, sin apartarme. Me sorprende esta victoria sobre mi impaciencia. ¿De qué modo esa obra nos perfecciona? Se trata realmente de una obra maestra. Y cada vez que oía Carmen, me parecía ser más filósofo, mejor filósofo de lo que antes pensaba. Me había hecho tan paciente, tan venturoso, tan resignado, tan sedentario. 5 horas de audición, primera etapa de la santidad. ¿Podría decir que el sonido orquestal de Bizet es casi el único que soporto todavía? Ese otro sonido orquestal que predomina ahora, el de Wagner, es simultáneamente brutal, artificioso e inocente, entre comillas, y habla de súbito a los 3 sentidos del alma moderna. Qué dañino es para mí el sonido de la orquesta wagneriana. La llamo el scirocco, o sea, la tempestad. Me hace sudar repulsivamente. Acaba con mis momentos apacibles. Esto dice el genial Nietzsche, ya sumido en esa locura que lo llevó a la tumba. El efecto de la música en los grandes queda, creo que, muy demostrado con esto, tanto en lo positivo como en lo negativo. Y no quiero dejar de mencionar, después tú añadirás cosas muy interesantes, que esta es una obra que dio mucha fama a Prosper Mérimée, que escribió una noveleta, realmente es una noveleta, que gustó mucho, y entonces Meilhac y Halevi hicieron el libreto para Bizet. Bizet murió a los 37 años de edad, prematuramente, cuando prometía mucho. Y esta, su obra más grande, como tú dijiste muy bien, jamás la pudo disfrutar en el sentido de triunfo. Y nunca fue un triunfador, a pesar de que tiene Pescadores de Perlas, y que tiene Jamilé, que son pescadores, sobre todo es una ópera magnífica.
claro. Magnífica. Pero la Carmen es la perla de la corona, diría yo. Suprema, ¿no? Una, Y además, sobre lo que tú dices, no solo no pudo ver el triunfo final de la obra maestra que había escrito en la última etapa de su vida, sino que hay rumores de que se suicidó el Bizet, que no cumplía todavía los 37 años de edad. Murió prácticamente a la edad de Mozart, Sí. que estuvo a punto de cumplir 36 en el momento de su muerte. Pero la Carmen se convirtió en una obsesión tremenda para todos los teatros del mundo, y fue el sueño también de los primeros cineastas. Por eso nos vamos a referir a algunas cosas del principio del siglo. No era posible sonorizar una puesta en escena de Carmen. ese material que traes Traigo es el maravilloso. material de Cecil B. DeMille, que sabía mucho de cine, pero muy poco de ópera. Yo diría que nada. Nada, más bien. Y el montaje con la celebérrima Geraldine Farrar, a la que arrancó del Metropolitan para filmar varias películas, pero que era una mujer muy guapa, Hermosa. que cantó con Caruso y con todas las estrellas de la época en ese periodo. La Carmen es un caótico guión muy deficiente. Un experimento cinematográfico Un fallido. experimento fallido, pero afortunadamente poseemos remodelaciones de la propia Carmen de Cecil B. DeMille en imágenes muy visibles para nuestro público de DVD en este periodo de la gloria de la tecnología para los melómanos. Y al final escucharemos, porque se usaron desde luego grabaciones de la etapa de gloria de la Farrar para ilustrar en estas remasterizaciones de la Carmen de Cecil B. DeMille con sonido algunas grabaciones antiguas, entre ellas la que veremos en imágenes, la escena de la muerte de Carmen a manos del celoso Don José, que canta en este disco antiguo con la Farrar y que está interpretado nada menos que por Giovanni Martinelli, uno de los las grandes. grandes figuras de la ópera en el mundo. Esto que dices me trae al recuerdo que entonces en el cine privaba una situación muy pintoresca. A la Farrar supongo que no la objetaron por su gran belleza física, pero la Tebaldi, que era una mujer guapa, nada más normal, con la voz privilegiada, no pudo interpretar para el cine la Ida, pero pusieron a Sofía Loren, que Claro, sí fue una... conocemos muy bien la película, claro. Sí. Y entonces era la Loren que movía los labios y cantaba la Tebaldi. Son cosas pues pintorescas de la ópera, que Claro. está llena de este tipo de anécdotas. Claro, afortunadamente ya en los años 50 empezaron a filmarse con los cantantes reales, Sí. grandes grabaciones que todavía podemos poseer en este periodo en Por DVD fortuna. y que se rescataron del cine de los años 50 con el espléndido sonido óptico, que fue el que resolvió pues nada menos que la sonorización perfecta de las películas de la época, ¿no? Tenemos mucho material, entre ellas hay una grabación curiosísima, ya la veremos también parcialmente, de una Carmen cantada por Mario del Mónaco en el Bolshoi de Moscú, con la Obrazova, una gran actriz, en un periodo en que no acudían a los escenarios rusos los tenores del mundo europeo. La película que poseemos, una grabación en vivo de esta Carmen de Bizet en el Bolshoi, es una locura. Cantan en ruso, en francés, en italiano, como no había ensayos. Claro. A Del Mónaco mismo se le olvida si está cantando en italiano o en francés, y hay partes en que interpreta en italiano la obra y otras en italiano. De todas maneras, hay una escena formidable, ojalá la podamos ver en estos programas, del momento en que canta la famosa aria de la flor en italiano, y la euforia que produce la presencia de Del Mónaco, que tenía una enorme voz y una gran presencia, y en ese momento se encontraba en su mayor gloria vocal. Los aplausos duran, después de cada intervención de Del Mónaco, 7, 10 minutos, y el público no permite que la ópera prosiga. Veremos algunas de estas curiosidades. Yo supongo que algunas de las personas que nos hacen el favor de vernos se estarán preguntando por qué tanto escándalo, por qué se considera inmoral, por qué la Carmen, etcétera. Yo mismo me he preguntado muchas veces quién era Carmen, qué tipo de mujer era Carmen. Seductora, desde luego, bella o quizá ni tanto. Por eso la interpretación de la Mijares Jones me pareció muy acertada, porque no es una mujer hermosa, tiene cierto atractivo. Pero hemos visto mujeres tan bellas como la Farrar.
Era una mujer destructora de hombres, era la vampiresa Una gitana. clásica. ¿Perdón? Una gitana. Una gitana, por supuesto, y ahí está su perdición. Claro. Porque cree en el destino a pie juntillas. Claro. O era simplemente, como una vez opinó André Cole, que es una musicóloga muy seria, una mujer libre, me dijo. Para mí es una mujer libre, muy a la usanza del siglo XXI. Pero en esa época, es decir, siglo XIX, donde está ubicada, era avasalladora su presencia y cambiaba de hombres como de zapatos, o quizá más de hombres que de supuesto. zapatos. Entonces deja a don José, que se pierde de amor por ella, que rompe con el ejército, era un provinciano que venía de Navarra, Muy ingenuo. deja a la novia Micaela y cae en las garras, por decirlo de alguna manera, de esta hermosísima o atractivísima mujer y pierde todo. Por eso al final la mata. Claro. Ahora, también quisiera, si no es demasiado largo, explicar por qué se sigue considerando ópera cómica, porque está clasificada como tal, si termina en un crimen, es trágica. Y es que hay una convención, todo arte tiene convenciones que uno debe respetar, porque no queda otra, que toda aquella ópera en donde haya parlamentos hablados exclusivamente, pertenece a la ópera cómica. No hay que confundirla con la ópera bufa, en donde sí hay comedia en escena, pero toda está cantada. Entonces esta se estrenó en la Opéra Comique y a partir de entonces, bueno, no por ella, desde antes, se llama ópera cómica, está clasificada como tal, cosa bastante absurda. Bastante absurda. Claro, además se objetó en el estreno, Sí. que vio Bizet todavía, que tenía demasiados diálogos. Y en la siguiente puesta en escena, de los años 80 y tantos, que remodelaron toda la obra, un compositor francés puso un poco de música de fondo a los diálogos y los redujo a su mínima expresión, porque era más teatro que ópera, sí. según los críticos de la era. Pero en las puestas contemporáneas se rescatan los diálogos, que además son en la adaptación magníficos. Sí, son. Es teatralmente estupenda la Estupenda, obra, estupenda. como lo es desde el punto de vista de la composición musical. Ya lo creo. Esto es que creo que en la ópera nosotros estamos acostumbrados, porque somos operópatas, tú y yo, y espero que muchos de las personas que nos ven, pero hay muchas convenciones, y repito, en todo arte las hay, pero quien se dedica a ver ópera, llama a la ópera, como es tu caso o el mío, hay que respetarlas, porque no las vas a cambiar. Por supuesto. No las vas a cambiar. Como antes, para muchas personas, puede ser muy latoso el recitativo, porque es entre cantado y hablado, salmodiado, etcétera, y a veces es muy largo, pero cumple una función fundamental, explicar los argumentos. Claro. Ahora tenemos el recurso magnífico de que en los buenos teatros o ponen la traducción en una pantalla arriba, o como el Met, atrás. Un subtitulado Exactamente. luminoso, claro, que Sí. es muy, muy civilizado, porque además en la propia lengua es difícil entender cantado Sí, el claro. idioma, ¿no? Sí, claro. Es muy importante entonces esa moda de los subtitulados que hemos visto en todos los teatros del mundo, incluso en México, ¿no? Sí, sí. Evidentemente. Aparte, existe, bueno, en Wagner y en todos los grandes autores de tragedias o sagas históricas, el cantabile, Sí. es decir, una forma que no es ni exactamente canto ni exactamente recitativo. Sí. Y esto es lo que se hace actualmente al poner las nuevas versiones de la Carmen. Hay algunas espléndidas que espero